Lensómetro. Es un instrumento óptico utilizado para medir la potencia de las lentes. En los laboratorios ópticos, antes del biselado, se utiliza para el centrado y el marcado de las lentes oftálmicas. En el consultorio, todo aquel que se diga un profesional del cuidado de la visión debe verificar los parámetros de las lentes. En este video vamos a revisar la parte 1 de los temas que ves en pantalla. Los demás temas se abordan en el curso taller de biselado de lentes oftálmicas, así que si tú eres un encargado del cuidado de la visión y te interesa el tema, quédate a ver el video hasta el final. Si el video te gustó, al final no olvides dejar tu like, y si no te gustó también puedes dejar tu reacción e indicar en los comentarios el motivo. Muchas gracias, eso ayudará a mejorar los siguientes videos. Partes mecánicas del lensómetro. También llamado frontofocómetro, fosímetro o vertómetro. A modo de dinámica, si ya utilizas el lensómetro, identifica en la imagen las partes que se encuentran en blanco. Esta parte que se encuentra en blanco se conoce como ocular, es una parte óptica. Aquí tenemos el enfoque del retículo, es un sistema mecánico que puede girar para enfocar el ocular. Luego aquí tenemos otra componente muy importante que no se encuentra en todos los lensómetros. ¿Ya identificaste cómo se llama? Es un diasporámetro. Se utiliza para medir la potencia del poder prismático. Luego tenemos aquí el sujetalentes y después tenemos el soporte de la lente. Entonces la lente la vamos a colocar en esta posición entre estos dos sistemas. Aquí, si tú ya conoces el lensómetro, debes de identificar que en esta posición está la lente colimadora. Ahora, en la imagen, lo que observamos aquí es el mando o variación de eje. Y aquí este círculo corresponde a una lupa para que puedas observar los detalles de la marca de referencia al eje. Aquí en esta posición tenemos una palanca que es un filtro para atenuar la intensidad de la luz. No todos los lensómetros lo tienen. Más abajo no se indica esta palanca que sirve para ajustar la inclinación del lensómetro. Ahora aquí lo que tenemos, este mando es el más importante. Se conoce como mando de potencia o variador de potencias. Después en este lensómetro aquí estas líneas en blanco que se ven corresponden a una escala para medir el diámetro de la lente. Ahora tenemos aquí esta etiqueta en blanco para hacer referencia a esta palanca. Esta palanca sirve para ajustar el nivel de la platina que se encuentra aquí. Esta sube y baja al momento de mover esta palanca. Después aquí lo que tenemos es un tintero con una esponja donde se coloca la tinta aquí. Después tenemos el marcador. Esta palanca sirve para mover el mando y marcar la lente. Tanto marcamos el centro como la correspondencia o la alineación del eje. Aquí tenemos un anillo de ejes. No todos los lensómetros tienen el anillo de ejes. He colocado con un marco rojo todas aquellas componentes que no tienen todos los lensómetros. El costo del lensómetro dependerá de las componentes o accesorios que tenga. Partes ópticas del lensómetro. Tenemos, como en todo sistema óptico, una fuente de luz. Tenemos un objeto, tenemos una lente que se conoce como lente colimadora, tenemos un sistema magnificador que consiste en una lente objetivo y una lente ocular. Y justo en esta posición se coloca un retículo. Cuando la posición del objeto iluminado coincide con la ubicación del foco anterior de la lente colimadora, los rayos que emergen son paralelos. En esta imagen, esos puntos rojos corresponden a la posición del foco anterior de la lente y el foco posterior. Estos rayos que emergen paralelos llegan al telescopio tipo Kepler, que este permite magnificar la imagen. La luz que pasa por la lente objetivo forma la imagen del objeto en la misma posición del retículo, o sea, en esta posición. Ambas se superponen de esta forma. El ocular está enfocado al retículo. Los rayos que emergen del sistema óptico son paralelos. De esta forma, el sistema del ojo
los proyecta en la retina. En caso de que el usuario presente algún problema de desenfoque, el ocular puede ajustarse previamente enfocando al centro del retículo. Tal procedimiento lo realizaremos más adelante. Por esta razón es importante mencionar que antes de medir la potencia de una lente se debe de verificar la calibración del lensómetro. Otro dato óptico importante es que en la mayoría de los lensómetros la fuente de luz es amarilla y el objeto tiene un filtro que solo permite la transmisión del verde, y esto debe de reducir el problema de la dispersión que tienen los diferentes materiales ópticos. Hablemos un poco del principio óptico. Al colocar la lente que se quiere medir, cambia la vergencia de la luz, por lo que es necesario neutralizar tal poder de vergencia. Esto se consigue desplazando el objeto hasta lograr en el sistema que la luz esté colimada. El tambor o mando de potencia está graduado en dioptrías y es el encargado de desplazar el objeto. Para graduar este mando se utiliza la ecuación de Newton. Esta es la ecuación de Newton, que relaciona la posición del objeto y la imagen con el foco. Además, sabemos que el inverso del foco es la potencia, lo vemos aquí en la ecuación de Gauss. Esta ecuación de Gauss es equivalente al método de vergencias que vemos en optometría. Finalmente, lo que medimos es la potencia de vértice posterior de la lente. Nota: en lentes gruesas es importante saber cuál es la forma correcta de colocar una lente de contacto, ya que el poder de vértice anterior y posterior son diferentes. Esto puede ser notorio a partir de 4 dioptrías. Entonces, en resumen, el principio óptico es la neutralización del poder de vergencia de la luz. El uso del lensómetro es para la medición de la potencia de vértice posterior. Centrado de la lente, medición de la potencia del poder prismático. Ajuste o enfoque del ocular. Antes de realizar el ajuste del ocular, vamos a revisar las partes que tiene este lensómetro que vamos a utilizar. Aquí se encuentra el ocular y este es el mando para enfocar el ocular. Luego tenemos esta palanca que nos sirve para sujetar la lente. En este caso, para este lensómetro nos hace falta una componente que va aquí para sujetar aquí la lente. Luego aquí tenemos el soporte de la lente. La lente la vamos a ubicar justo recargada en el soporte, de esta forma. Luego en este lensómetro tenemos este mando de ejes. Aquí se encuentra la fuente de iluminación. Este es el tornillo para ajustar la inclinación del lensómetro. Aquí tenemos el mando de potencias. Este tiene una escala de 20 dioptrías positivas a 20 dioptrías negativas. De este lado tenemos la palanca para el marcado. Entonces lo que hacemos con esto es tenemos la lente y simplemente bajamos este sistema para poder marcar 3 puntos sobre la lente. De este lado se encuentra la esponja para la tinta. Aquí tenemos un tornillo para subir y bajar esta platina donde se va a sujetar o donde se va a colocar o montar la lente. Sube y baja. Y de este lado tenemos el botón de encendido y apagado. Ahora sí vamos a hacer el ajuste del ocular. Primero vamos a revisar que el mando de ajuste se encuentre en 0 respecto a esta marca de referencia. Ahora vamos a revisar el interior. Y lo que observamos es la retícula. Al centro se encuentra la cruz. Luego hay unos anillos concéntricos. Además hay unos números que van del 1 al 5. Cada número corresponde a una dioptría prismática. Además vemos que en la última circunferencia o anillo se encuentran los grados. Ahora lo que voy a hacer es mover el ajuste del ocular, porque para cada persona la posición del ocular puede quedar en una diferente posición o tener
algún valor distinto de 0. Aquí se ve borroso, luego lo ajusto hasta que sea nítido. Ahí es nítido. Ajá. Y para el otro lado también se hace borroso. Entonces lo ajusto hasta que sea nítido. Ok, vamos a revisar. Prácticamente quedó en 0. Para la calibración, lo que vamos a hacer ahora es colocar el mando de potencia en 0. Ahora observaremos a través del ocular. Voy a encenderlo, voy a prenderlo. Y se deben de observar las miras completamente nítidas. Voy a mover el mando de enfoque o el mando de potencia para que observes cómo se hacen más borrosas las líneas. Observa que en este lensómetro tenemos 2 líneas verticales y 3 líneas horizontales que se pueden mover con el ajuste del eje. En este momento lo estoy moviendo. Generalmente las 2 líneas verticales se utilizan para la lectura de la componente esférica y las 3 líneas para la componente cilíndrica. Ahora lo que vamos a hacer es revisar que justo al mover el mando de potencia haya quedado en 0. Y listo, está en 0. Y con eso sabemos que nuestro instrumento está calibrado. En caso de que el mando de potencia hubiera quedado en otra posición, por ejemplo, que es muy común que eso pueda ocurrir, que hubiera quedado por ejemplo aquí, tendrías un error de 0.25 dioptrías en la medición. En este caso, bueno, ya está recién ajustado este lensómetro, por eso quedó en 0. Vamos a hacer un ejercicio. Antes de hacerlo, recordemos la recta numérica. Debemos de recordar que los números que están a la izquierda del 0 son negativos y los números que están a la derecha del 0 son positivos. Es muy importante que recuerdes esto, ¿ok? Porque lo vamos a ocupar en nuestros ejercicios y en nuestros ejemplos. En este momento tengo 3 lentes de la caja de pruebas. La primera es una lente positiva de más 1.75 dioptrías. La segunda es una lente negativa de menos 3.25 dioptrías. Y la tercera es una lente cilíndrica de menos 1.50 dioptrías. Okay. Las vamos a medir con nuestro lensómetro. He colocado la lente positiva de más 1.75 dioptrías en el soporte para la lente. Vamos al ocular. Ahora lo que estamos observando aquí es que las miras se ven borrosas. Voy a mover el mando de potencia hasta poder enfocar las líneas y ahí se encuentran enfocadas. Observemos el mando de potencia. Ahora veamos la lente negativa. He colocado la lente negativa. Veamos que el mando de potencia se quedó en la posición de la lente anterior. Voy a observar a través del ocular. Okay, esperamos que el celular se autoenfoque. Voy a mover el mando de potencia para poder enfocar las miras. Y ahí están enfocadas. Observo el mando de potencia y me marca menos 3.25 dioptrías. He colocado la lente cilíndrica prácticamente con el eje a 0 grados. Aquí lo podemos observar por esta marca de referencia y el eje acá. Voy a observar a través del ocular. Podemos observar que hay 2 momentos de enfoque.
estoy moviendo el mando de potencias. Aquí es una posición donde se ve nítido o casi nítido, y aquí es otra posición, pero no se ve completamente nítido. Observen. Entonces, para el primer caso, lo que tengo que hacer ahora es mover el eje, el mando que tengo aquí para ajustar el eje. Vamos a mover este para alinear bien las líneas verticales. Regresemos aquí. Observen que ahí se ve borroso y llega un momento donde se ven muy bien alineadas, que sería por aquí. Voy a mover el mando de potencia y ahí se ve completamente nítido. Luego lo voy a girar un poco más y observo otro momento donde las líneas se ven nítidas. Entonces vamos al primer caso. Las líneas verticales se ven nítidas. Observo el mando de potencia y está en 0. Ok, vamos a observar nuevamente. Y voy a ajustar ahora el mando para que se vean nítidas las 3 líneas, que sería en este punto. Voy a observar el mando de potencia y es 1.50. Entonces tengo dos posiciones donde se ven nítidas las líneas. En un caso para las verticales se ven 0 y en otro en 1.50. Lo que quiere decir es que es una lente cilíndrica con potencia de menos 1.50. Ahora, si yo quiero proponer un sistema esferocilíndrico, lo que tengo que hacer es agregar otra lente. Por ejemplo, puedo agregar la lente positiva sobre la lente cilíndrica. He colocado las dos lentes. Primero coloqué la lente positiva pegada en el soporte de la lente y luego encima coloqué la lente cilíndrica. Ahí están los poderes. Entonces lo que voy a hacer ahora es observar a través del ocular. Ahora lo que vamos a hacer es mover el mando de potencias y aquí observo nítidas las líneas verticales que prácticamente se encuentran a 90 grados. Luego lo que voy a hacer es leer en el mando de potencias cuál es la posición en la que se encuentran esas líneas. Vamos a observar. Aquí está en más 1.75. Entonces ese dato lo voy a anotar. Luego lo que sigue es girar el mando de potencia hasta encontrar el momento en que se vean nítidas las 3 líneas. Vamos a observar y vemos que la siguiente posición en el mando de potencias donde se ve nítido es en más 0.25. Esos datos los anotamos. Ahora en el pizarrón interpretemos lo que estábamos viendo en el ensómetro. Primero enfocamos las líneas verticales que estaban a 90 grados. Cuando enfocamos con el mando de potencia encontramos que se veían nítidas a más 1.75 dioptrías. Luego giramos el mando de potencia hasta que encontramos otra posición en la que se veía nítido, que corresponde a más 0.25. Entonces las líneas verticales eran nítidas en más 1.75 a 90 grados y las líneas horizontales eran nítidas en más 0.25 por 0 grados. Para obtener la receta es muy simple. Primero debemos de identificar cuál de los dos es más positivo. En este caso el más 1.75 es más positivo y el más 0.25 es menos positivo. Entonces tomemos el más positivo. Y eso corresponde a la componente esférica. Coloquemos el símbolo de combinado con. Lo que vamos a hacer es sacar la diferencia entre estas dos mediciones. Esa diferencia corresponde a un valor de 1.50. Como sabemos que es primera receta, el valor del cilindro siempre es negativo y corresponde a esa diferencia.
El eje va a ser el del segundo valor. Y esa sería nuestra receta de la lente oftálmica que acabamos de medir con nuestro lensómetro. Aprovechemos el pizarrón para revisar algo más. ¿Qué pasaría si yo de los datos que acabo de leer con el lensómetro quiero pasar a la cruz óptica? Entonces lo que yo tendría es lo siguiente. La primera lectura fue de más 1.75. La segunda lectura fue de más 0.25 por 0 grados. Estos datos que acabo de leer son los que corresponden a la tercera receta. Ahora lo que necesito hacer es transformar esto a la segunda y primera receta. Yo sé que esta componente que está aquí corresponde al valor de la primera receta, la componente esférica. Y este valor que está aquí corresponde a la componente esférica de la segunda receta. Además, yo sé aquí que los ejes están cruzados y que ya conozco la diferencia, que es de 1.50. Para la primera receta, el eje es el que está cruzado, y para la transposición, que es la segunda receta, el signo es positivo, conservando la magnitud del cilindro, utilizando el eje de la otra componente. De aquí, si yo quiero pasar a la cruz óptica, pues simplemente esta componente que está aquí va horizontal y esta otra componente va vertical. Con esto ya hemos visto cómo pasar de la tercera receta a la cruz óptica. Tenemos la primera receta, que siempre tiene el signo negativo en la componente cilíndrica. Tenemos la segunda receta, debido a la transposición el signo es positivo. Y tenemos la tercera receta, donde las componentes de los ejes están cruzadas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en donde hemos puesto nuestra recta numérica y hemos colocado que en nuestro lensómetro encontramos dos posiciones de las miras nítidas. Una posición a más 1 por 10 grados y otra posición en menos 1 por 100 grados. Nuevamente, para escribir la receta, buscamos cuál de los dos es más positivo. Para este caso, el 1 es más positivo y corresponde a la componente esférica de la receta. Colocamos el símbolo combinado con. Vamos a sacar la diferencia entre estos dos. Por eso es importante tener clara la recta numérica, porque la diferencia que hay entre esta posición y esta son 2 dioptrías. Entonces vamos a colocar 2 dioptrías. Y el eje quedamos que era el de la segunda componente o la menos positiva. Y listo, ya tenemos nuestra receta para este ejemplo. Siguiendo esa misma idea, veamos otro ejemplo más. En este caso, bueno, identificamos la posición del 0. Vemos que tenemos clara la posición de las miras en dos ubicaciones diferentes en el mando de potencias. El primer enfoque lo realizamos a menos 0.50 por 0 y el segundo enfoque lo realizamos a menos 5 por 90. Entonces, de estas dos componentes identificamos cuál es más positiva o menos negativa. En este caso corresponde al menos 0.50. Esta es la componente esférica. Colocamos el símbolo de combinado con. Ahora lo que sigue es sacar la diferencia que existe entre estos dos. ¿Cuánta diferencia hay aquí? Hay una diferencia de 4.50 dioptrías. Entonces, esta es la componente cilíndrica. Sabemos que para la primera receta el signo siempre es negativo y colocamos el valor de la diferencia. Y el eje va a ser el de la segunda componente a 90 grados. Y listo. Espero ya que con estos ejemplos te haya quedado claro cómo leemos
la potencia dióptrica de una lente utilizando el lensómetro. Ahora lo que sigue es que en tus ratos libres practiques. Puedes utilizar la caja de pruebas para verificar la potencia de las lentes esféricas, de las lentes cilíndricas, y con eso, con la práctica, vas a aprender bien a utilizar el lensómetro. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like e indicar en los comentarios si fue útil o si quieres que haga otro video de algún tema. Muchas gracias.